Muy buenos días, jóvenes. Que Dios, nuestro Señor, los cuide y los proteja. Estamos una vez más reunidos para alabar y exaltar el nombre del Señor, en primer lugar, y después para continuar con nuestras clases. Iniciamos de esta manera las clases de esta semana. Así es que te invito a que por favor cierres tus ojos, que vamos a orar. Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por el tiempo, Señor, en el que tú nos has cuidado, nos estás protegiendo, estás proveyendo para nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos que tú sigas siendo propicio a nosotros, que tú estés cuidándonos, que tú estés obrando de la manera, Señor, en la que solamente tú sabes obrar, cubriéndonos, bendiciéndonos, protegiéndonos y proveyendo, Señor. En tus manos dejamos esta semana y te damos las gracias por todo lo que nos vas a dar con ella. En tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a hablar acerca de la sintaxis, la oración, los tipos de oración. ¿De acuerdo? Esto es una clase muy interesante, un tema muy interesante. Para eso, por favor, prestemos mucha atención. 1. ¿Cuál es el concepto entonces? Es una unidad sintáctica que presenta significado completo, independencia sintáctica y una entonación definida. El esposo de mi amiga habló en la radio con seguridad fuerte. Dice el ejemplo: el esposo de mi amiga habló en la radio. No debemos confundir las oraciones con la frase, ya que estas últimas tienen coherencia, pero no tienen sentido completo. Ejemplo: la casa limpia. ¿De acuerdo? Sus clases. Va a ser según la presencia del sujeto y predicado. Por ejemplo, oraciones unimembres no tienen sentido. Estas oraciones pueden ser interjecciones u oraciones que se refieren a fenómenos naturales. Ejemplo: auxilio, o llovió mucho en Lima, nevó en la sierra. ¿De acuerdo? Tenemos también las oraciones bimembres. Las oraciones bimembres son aquellas que tienen sujeto y predicado. Ejemplo: los alumnos participan de las Olimpiadas. ¿Cuál sería el sujeto? Para encontrar el sujeto le hacemos una pregunta, ¿no? ¿Quiénes participaron de las Olimpiadas? Son los alumnos, es el sujeto. Y para reconocer el predicado le hacemos la pregunta al sujeto: ¿qué hicieron los alumnos? La respuesta es el predicado. ¿Qué hicieron los alumnos? Participaron de las Olimpiadas. Muy bien. Segundo ejemplo: eran rápidos los caballos de mi amigo. El sujeto que pregunta: ¿quiénes? ¿Qué hacen los caballos de mi amigo? Eran rápidos. Ese es el sujeto. Y para encontrar el predicado le preguntamos al sujeto: ¿quiénes eran rápidos? Entonces la respuesta es el predicado: los caballos de mi amigo. ¿De acuerdo? Vamos a la playa. Entonces se le hace a la pregunta: ¿vamos? ¿Quiénes van a la playa? Nosotros, por eso dice vamos. Eso vendría a ser el sujeto. ¿Y qué hacemos nosotros para encontrar el predicado? Vamos a la playa. A la playa, a donde vamos, ¿no? Perfecto. Según la actitud del hablante,
Hay oraciones enunciativas. Afirman o niegan algo. Ejemplo, mi hermano ganó un gran premio. ¿De acuerdo? Las oraciones desiderativas expresan deseos. Ejemplo, ojalá me vaya de viaje. ¿De acuerdo? Está expresando un deseo. Me gustaría ir a la playa. Por eso es que es desiderativa. ¿Por qué? Porque están expresando un deseo. Las oraciones exhortativas son aquellas que expresan una orden, ruego o mandato. Ejemplo, cierra la puerta, por favor. Es una oración exhortativa. Haz tu tarea. Es una oración exhortativa. ¿Por qué, profesor? Porque están expresando una orden, un ruego o un mandato. ¿De acuerdo? Bien. Las oraciones dubitativas son aquellas oraciones que expresan duda o posibilidad. A veces está encabezado por palabras como quizá, tal vez, acaso. Ejemplo, tal vez vaya con mi hermano al cine. Es una oración dubitativa, ¿no? Porque estamos expresando, pues, ¿no? Con dudas o posibilidades. Tal vez. Siguiente, quizá apruebe en el examen. Expresa igual una duda o una posibilidad. Tenemos también las oraciones exclamativas. Son aquellas que expresan emociones como sorpresa, alegría, enojo, etc. Expresan emociones. Se escriben entre signos de exclamación. Ejemplo, qué alegría verte. O estás linda. No te olvides, las exclamativas expresan emociones como sorpresas, alegrías, enojo, etc. ¿De acuerdo? Tenemos también las oraciones interrogativas. Son aquellas oraciones que formulan preguntas. Se escriben entre signos de interrogación. Ejemplo, ¿cómo fue o cómo te fue hoy? Otro ejemplo, ¿cuándo viajamos a Ica? ¿Por qué hacemos estos dos ejemplos? Porque la oración interrogativa formula preguntas. Aquellas preguntas que se escriben entre signos de interrogación. Listo. Perfecto. Aplica lo comprendido. Señala la alternativa que presenta una oración interrogativa. No lo sé. Soy un lindo niño. Tú eres mi mejor amiga. ¿Por qué dices eso? ¡Viva el Perú! Entonces, ¿cuál es la oración interrogativa? Aquella que está encerrada entre signos de interrogación. ¿Por qué dices eso? Escribe 4 oraciones dubitativas. No te olvides que las oraciones, como está acá arriba, las oraciones dubitativas son aquellas que expresan duda o expresan posibilidad. ¿De acuerdo? Acá vas a escribir 4 oraciones donde expresen dudas
¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Escribe 4 oraciones exclamativas. ¡Viva el Perú! Estoy exclamando. ¿De acuerdo? Siguiente. Reconoce las clases de oraciones. Tienes que leer y tratar de reconocer qué tipo de oraciones. Profesor, ¿qué tipo de oraciones? Acá están las que hemos visto. ¿Te das cuenta? Vas a ver desde acá. Puede ser unimembres, puede ser bimembres, o de repente según la actitud del hablante, enunciativa, dubitativa, desiderativa, exclamativa, interrogativa, exhortativa. ¿De acuerdo? Son 4 oraciones que tienes que escribir dependiendo cuáles son las oraciones exclamativas. Reconoce las clases de oraciones. Acá tenemos que reconocer otra vez el tipo de oraciones. Escribe, dice, 4 oraciones exhortativas. ¿De acuerdo? Son oraciones y trabajos que tú tienes que hacer. Muy bien, ahora observemos por favor un pequeño video para reforzar la explicación que hemos tenido. Donde vamos a hablar de las clases de oraciones según la intención del hablante, es decir, cómo se clasifican las oraciones según el tipo de enunciado, según la intención que tenga al hablar la persona que está comunicándose o al escribir. Bien, lo primero que tenemos que definir es qué entendemos por oración. Ya sabéis que una oración es un conjunto de palabras, tienen que tener sentido completo y están compuestas por un sujeto y un predicado. Y en el predicado se incluye el verbo, ¿verdad? Sirve para expresar ideas, sentimientos, cosas que ocurren, como por ejemplo la oración "Mi primo juega al baloncesto". Bien, pues tenemos que saber que existen varias clases de oraciones, porque al hablar o escribir podemos expresar diferentes intenciones o actitudes según la entonación que le demos a lo que queremos decir y el tipo de palabras que usemos. Así, cuando nos expresamos, nuestras oraciones pueden preguntar, afirmar, negar, expresar sorpresa, dar una orden. Y eso va a dar lugar a las siguientes 6 clases de oraciones. Por un lado tenemos las enunciativas o declarativas, por otro las interrogativas, por otro las exclamativas, luego tenemos las imperativas o exhortativas, las desiderativas y por último las dubitativas. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Bien, las oraciones enunciativas o declarativas son las oraciones que sirven para informar de algo. Con ellas afirmamos o negamos algo, como por ejemplo, tenemos las afirmativas, la sopa está fría, o las negativas, mi prima no es tu amiga. Y aquí tenemos una prima que mejor que no sea tu amiga, vamos, que mala pinta, está enfadada. A continuación vemos las oraciones interrogativas, que sirven para preguntar, y siempre van entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿cuándo vendrás a verme? ¿Te ha gustado la película? Pues sí, parece que le está gustando, está comiendo las palomitas ahí con cara de que le gusta, sí. El siguiente tipo de oración, según la intención del hablante, son las exclamativas, y sirven para expresar sorpresa, alegría, tristeza, y siempre van entre signos de exclamación. Como por ejemplo, ¡qué bonito es tu pueblo! O ¡hoy es viernes! Y qué contenta está porque es viernes, ¿verdad? Siguiente tipo son las oraciones imperativas o exhortativas, que son las que usamos para dar órdenes o prohibir algo. Por ejemplo, no pises el césped o saca la basura ahora mismo, ¿vale? Estamos prohibiendo algo o aquí estamos dando una orden. Saca la basura, tráeme ese rotulador, sube hacia arriba, ¿vale? El siguiente tipo son las oraciones desiderativas, que son aquellas que usamos para expresar deseo. Desiderativas, deseo, lo podéis memorizar así, como por ejemplo, ojalá siempre fuera verano, o que te mejores pronto, ¿vale? Son deseos que alguien tiene, que alguien que se comunica está trasladando, pues usa una oración desiderativa. Y aquí están estos pasándoselo de lujo en el verano, qué lejos quedó ya, ¿eh?
Y ya por último tenemos las oraciones dubitativas, que son aquellas que usamos para expresar duda o probabilidad. Dubitativas, dudar, dudamos. A lo mejor voy a verte, quizá no esté tan enfadada. Vaya que no, tiene cara de que sí, ¿eh? Esta perrita está un poco enfadada. Listo, entonces hasta aquí la clase del día de hoy. No te olvides, hacer tus tareas.